Saludos y bienvenidos nuevamente a esta su sección de Pan Oncology Talks. Les habla su doctora Marcia Cruz Correa, gastroenteróloga oncóloga, y hoy desde la casa en Ciudadela, en Santurce, con mi colega, el doctor Vasco Díaz. Vasco, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Para los que no te conocen, ¿qué es un gastroenterólogo intervencional? Porque él es un gastroenterólogo con una especialidad que no es muy común en Puerto Rico. Un gastroenterólogo intervencional es un gastroenterólogo que hace endoscopías normales como las endoscopías que hace el gastroenterólogo general. Colonoscopía, endoscopía, ¿ok? Y también adicionalmente hace otros procedimientos adicionales a eso. O sea, por ejemplo, sonogramas endoscópicos, vías biliares, remoción de lesiones. Como las en el piedras, intestino, las bueno, famosas pero piedras también los biliares. pólipos grandes o ese tipo de cosas también. Sí. O sea que básicamente tiene un entrenamiento adicional, Correcto. ¿verdad? Con una exposición a una tecnología que no la hay, unas técnicas que un gastroenterólogo que no tenga ese entrenamiento, pues no va a tener esa destreza, ¿correcto? Correcto. Y tiene un rol bien importante, no solamente en el diagnóstico, vamos a hablar un poquito del diagnóstico, sino también en el tratamiento. O sea, que rol diagnóstico y tratamiento de lesiones en el tracto gastrointestinal, biliar y hepático-biliar. Hepático biliar y el intestinal también. Intestinal también, correcto. O sea que es bien amplio. Hoy quiero hablar un poquito de las lesiones en el estómago. Las endoscopías, ¿verdad? Gástricas o esofagogastro-duodenoscopías. Yo no puedo decir esa palabra en español. EGD en inglés. ¿Verdad? Se hacen rutinariamente por muchas razones. A veces el paciente tiene reflujo, ¿verdad? Hervedera. A veces tiene pérdida de peso. A veces tiene dolor abdominal, náuseas. Y entonces cuando entra un gastroenterólogo, ¿verdad? Gastroenteróloga, se pueden encontrar muchas patologías. Y hoy yo me quiero enfocar en el tipo de patología que pueden ser lesiones, ¿verdad? Están los pólipos clásicos, ¿verdad? Pero hay lesiones que son debajo de la mucosa. Vamos a hablar de cuáles son esos diferentes tipos de lesiones que puede tener un paciente en el estómago y cuál es el rol, ¿verdad?, de esta endoscopia de ultrasonido en la identificación de estas lesiones en el estómago. Pues concentrándonos en el estómago, Específicamente. hay tres tipos mayores de lesiones, ¿verdad? Tienen lesiones que están, tenemos que pensar al estómago como un saco que tiene muchas capas, Ok. ¿ok? O sea que no es solamente una capa. Entonces tenemos lesiones en la capa principal, en la de adentro, son las lesiones mucosales. Tenemos lesiones entre medio de las capas que son submucosales porque están debajo de la capa, pero están entre medio ahí, se ve un abultamiento. Y también vas a tener lesiones que son extraintestinal, ¿verdad? Que está fuera del estómago por completo, pero está empujando el estómago y por dentro se ve algo, se ve Parece como un un bulto. abultamiento. Ok. ¿Y cuáles son entonces, si hicimos las primeras, las que son mucosales? ¿Cuál es el tipo de patología que podemos encontrar en esas lesiones y cómo se ven? Pues por lo general, la patología de las lesiones mucosales van a ser o pólipos glandulares, como los fundic gland polyps, que son, ¿verdad?, bien comunes y son benignos. Esos están usualmente en la parte de arriba, ¿verdad? Esos están en otra parte. Sí. Exacto, muy bien. Y entonces tienes pólipos hiperplásticos también, que dentro de hiperplásticos puedes tener varios, pero básicamente hiperplásticos, un pólipo que es un recrecimiento del tejido, tiende a ser inflamatorio y también tiene los potenciales malignos si crece más de cierto tamaño. Y en esas lesiones mucosales que a veces vemos, ¿verdad? Que parece una úlcera grande, que tiene una apariencia maligna, ¿verdad? Porque endoscópicamente uno puede clasificar una lesión. ¿Cuál sería el rol de la endoscopia de ultrasonido en ese paciente que resulta, ¿verdad?, que es una lesión maligna? ¿Qué hacemos ahí? Pues ya como tienes una úlcera que es maligna, entonces tenemos que ver, además del diagnóstico, ¿verdad?, las biopsias para saber lo que es. Tenemos que ver cuán profundo va en esas capas del estómago. Eso es bien importante. Ok. Y el envolvimiento de los nódulos linfáticos, que yo recuerdo, ¿verdad? Los oncólogos médicos cuando tratan a un paciente, lo primero que quieren saber es si si el tumor, las células tumorales pasaron las camas y tocaron esos nódulos linfáticos. ¿La endoscopia de ultrasonido puede identificarlos y tomar biopsias de esos nódulos? Sí, puede identificarlo y tan solo con la apariencia sabemos que hay un riesgo maligno. Con la apariencia endosonográfica. Correcto, o sea, lo miramos y se nota que hay un nódulo, ¿verdad?, que está envuelto. Ok. También podemos hacerle biopsias de esos nódulos para confirmarlo. Durante el mismo estudio. Correcto. Y también podemos ver más arriba, si estamos hablando del estómago, podemos ver más arriba en el pecho. Hay personas que desarrollan nódulos también en el pecho y eso también puede tener un rol en el tratamiento porque son nódulos que están lejos Sí, de la lesión. o sea que nos ayuden en el estadio, ¿verdad? Y para, ¿verdad?, los pacientes que nos están escuchando, los familiares y algunos médicos primarios, el estadio de un cáncer gastrointestinal es súper importante porque
eso va, ¿verdad? Va a dirigir la terapia del paciente si vamos derechito a hacer cirugía o si vamos a incluir, ¿verdad? El oncólogo médico y dar la terapia sistémica y después hacer la cirugía. O sea que esa parte es integral. Y a veces yo creo que no estamos tan conscientes de que en ese momento con un endoscopio, ¿verdad? De ultrasonido podemos tener ese diagnóstico patológico y el estadio del paciente. Correcto. Muy bien. Y hay lesiones que son submucosales, que esas, te digo genuinamente, muchos gastroenterólogos, incluyendo esta servidora, a veces encontramos estas lesiones que tú empiezas a moverlas a ver si parecen lipomas o no. Hablemos un poquito de esas lesiones submucosales. ¿Cuáles son? Pues hay varios tipos de lesiones submucosales. Por lo general, o son de la capa de grasa, como los lipomas, Las fajas son lipomas. o son de la capa del músculo, como los tumores de estroma o los leiomiomas, perdón. Okay, ajá. Además, puedes tener otros tipos de tumores como los schwannomas, que son de los nervios. Rarísimo, pero pasan. Pasa, no son tan raros. Yo no tengo... ¿Lo estás viendo mucho? Sí, yo por lo menos como 2 o 3 al año veo. Wow, Sí, wow. Y esto, ¿verdad? Estamos utilizando las palabras, la histología y la patología, pero leiomyoma, right? Leiomyoma. ¿De dónde es que sale? Del músculo. Del músculo. Y estos tumores tienden a ser benignos, malignos. Esos son benignos. Ok. Cuando tengo un paciente que tiene un tumor en el músculo, le digo, mira, puede ser leiomioma, que son benignos, que no se hace nada con ellos, Ok. o puede ser de estroma, que hay que monitorearlo. Muy bien. ¿Verdad? Y depende del tamaño. Sí. Y aquí, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales las personas pueden desarrollar los diferentes tipos de lesiones, pero en el caso, ¿verdad? Hay un tipo de tumor que se conoce como el tumor neuroendocrino, ¿verdad? Los neuroendocrine tumors que también se pueden ver como si fueran una pequeña lesión, a veces son como amarillitos, a veces son rojitos. Todo este diagnóstico, ¿verdad? Nosotros utilizamos la endoscopía y utilizamos también la patología. Pero fíjense que siempre que es un poquito más abajo, ¿verdad? La mucosa uno la puede ver y puede tomar biopsia. Pero cualquier cosa que está debajo de la mucosa, Es más difícil, hay que hacer un sonograma para realmente ver. sí. Sí. ¿Y cómo compara un sonograma de endoscopía, ¿verdad? Un endosonograma con un CT? Un estudio de imagen ordinario, ¿verdad? Buenísimo, by the way. Sí. Un CT con un contraste. El CT, a menos que sea una lesión grande, que realmente el CT no lo va a detectar. La idea con estos estudios son bien específicos y estamos buscando cosas en su momento pequeño. Poder evaluarlos en ese momento y CT no poder es. terminar. A veces se ven cosas en los CT, pero son obvias, que son grandes. Así que si uno ve un paciente que tiene una lesión submucosal, el próximo paso, ¿verdad? Debe ser referirlo para hacer una evaluación y tomar una biopsia, Correcto. etcétera. Normalmente si se ve un CT y particularmente si es algo maligno, ya es algo más avanzado. Y se han hecho estudios para tratar de hacer una relación entre los estadios y si se ve en CT engrosamiento de la pared o no. Y hemos visto pues, que por lo menos tú sabes, son tumores que ya están más en avanzado. T3, ese tipo de tumores que son consultas. Y estoy segura que alguien está pensando en la casa, ¿podrá sacar una lesión en el estómago a través de una endoscopía? Se puede sacar ¿Cuáles son las que se pueden? normalmente las mucosales. Ok. ¿Ok? También pueden ser mucosales que comiencen en la mucosa y sean un poquito más profundas, se pueden sacar. Por lo general, submucosal no se va a poder sacar endoscópicamente. Y eso se determina en el momento que se hace la endoscopia de ultrasonido. ¿Cuáles Correcto. son las capas? Eso es lo que estamos tratando, una de las cosas que estamos tratando de ver. O sea, si podemos sacarla, y inclusive cuando hacemos los estudios, yo le digo a los pacientes que en la misma sesión, si yo la puedo sacar, pues lo hacemos en el mismo momento. Muy O sea, que podemos dar la terapia también. Y esto incluye hasta el cáncer, el adenocarcinoma. ¿Podríamos sacar un adenocarcinoma en un estadio temprano? Si es temprano, sí se puede sacar. ¿Ok? Se han desarrollado nuevas tecnologías y técnicas para tratar de sacar tumores que son un poquito más avanzados. Pero desafortunadamente la mayoría de esos tumores no se descubren A tiempo. a tiempo. Es complicado, sí. Sí, nosotros en Puerto Rico lo que estamos viendo es que a medida que va pasando la edad, ¿verdad? Aumenta el riesgo de cáncer de estómago. El cáncer de estómago no es de los cánceres más comunes, pero vemos entre 350 y 400 pacientes todos los años. Y la incidencia es más alta que en Estados Unidos, Es más 3 alta. veces más alta. Sí, como grupo étnico y racial, ¿verdad? Nuestra mestizaje, porque lo mismo pasa con los African Americans, ¿verdad? Los afroamericanos también tienen un riesgo aumentado, pero ese punto es súper importante. Así que, ¿cuándo comenzar a hacer endoscopías del estómago? ¿En quién hacerle las endoscopías del estómago? Yo creo que es importante tener el historial del paciente, los factores de riesgo, si los familiares tuvieron cáncer, por ejemplo, Importante. otras cosas, factores de exposición.
Y también, pues, si el paciente cualquier edad tiene Ajá. y si tiene síntomas. Y hay personas que, por ejemplo, pueden tener gastritis crónica, o quizás en algún momento les dijeron que tienen gastritis crónica. Algunas de esas gastritis es importante que las monitoreemos. Sí, sí, porque puede hacer un cambio en la mucosa, ¿verdad? Claro. Sí, y realmente esta pregunta es medio capciosa porque todavía las guías para hacer este cernimiento para cáncer de estómago están bien vagas. O sea, Sí. lo único, hay ciertos grupos como, ¿verdad?, los pacientes que tienen condiciones hereditarias como el síndrome de Lynch, que hay una sección aparte específicamente en el síndrome de Lynch, podrían tener un riesgo aumentado de cáncer de estómago, pero el resto de la población realmente es difícil. O sea, Sí. es difícil. O sea, usamos los 50 años en adelante, Hay ¿verdad? pacientes, en Puerto Rico hay una alta incidencia de gastritis autoinmune. Ay, es Bien. importante. ¿Verdad? No me quiero tardar mucho, pero ¿qué es la gastritis autoinmune? Bueno, eso en términos sencillos, que el cuerpo reacciona en contra de algunas de las células del estómago, que son muchos tipos de células. ¿verdad? Sí, y entonces causa inflamación. Así que es Correcto. como una quemadura. Yo digo, esto es como si estuviera inflamado, pues fuera una gastritis causada por aspirina o por algún agente químico, pero esto es causado por el mismo cuerpo. Correcto. Sí, y esa es verdad, todavía no sabemos por qué hay tanta gastritis autoinmune. Los reumatólogos estoy segura que han visto por años muchas enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Como el lupus, entre otras, la tiroiditis. Dios mío, ¿cuánta gente tiene Hashimoto? O sea que eso es, ¿verdad? Tenemos un choque completo, ¿eh? Sí. Pero hay que monitorear a esos pacientes y esos pacientes desarrollan pólipos, esos pólipos se remueven y es más fácil sacar un pólipo chiquito que un pólipo grande o con un Sí. tumor. Sí. Así que hay que escuchar a nuestro cuerpo, hay que siempre hacer un historial familiar, no podemos fallar en eso. Aún los especialistas, ¿verdad? Nosotros somos súper especialistas, que nos gusta, ¿verdad?, ir a lo que tenemos que trabajar, pero cuando uno está enfocado en oncología, el historial familiar es necesario, Sí, ¿verdad? claro. Nos ayuda a hacer esa certificación. Muy bien, así que muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Nosotros volvemos a resumir, ¿verdad? Las lesiones en el estómago. Hay que evaluar. Sí. Hay sí, errores. Claro que sí. Las 3 tipos de lesiones principales, Correcto. que hablamos que eran las mucosales, ¿verdad? Submucosales y Y fuera del intestino. fuera del intestino. Fueron las 3. Eso es importante. Y siempre hay que integrar. Yo siempre digo, lo importante es saber a quién llamar. Así que hoy tuvimos la bendición de contar con el doctor Vasco Ejías, que nos dio un resumen hermoso, sencillo y claro de cómo integrar la endoscopía de ultrasonido, el gastroenterólogo intervencional, en el diagnóstico de los pacientes con lesiones en el estómago. Hay que estar consciente en un cáncer que, aunque no es tan común, ¿cuántas veces más común que en Estados Unidos? 3 veces. 3 veces más común que la nación americana. Así que hay que continuar haciendo prevención de cáncer. Nosotros somos expertos en la prevención de cáncer, el diagnóstico temprano y el tratamiento en etapas tempranas. Así que vamos a brindar por su salud. Vasco, gracias por estar aquí. Salud. Salud. Y continuamos con PanOncology, la ciencia más avanzada para su salud. Suscríbase aquí, esta campanita. Hasta luego.